RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Podrían implementarse para garantizar el cumplimiento de lo que se acuerde en estos diálogos de paz? Bueno, realmente el recurso más importante, el que más garantías puede dar a la firma de un eventual acuerdo, es el de la consulta directa al pueblo, al soberano. Es la Asamblea Nacional Constituyente. Para nosotros esto es muy importante, porque lo hemos venido planteando ya en ocasiones reiteradas, que necesitamos seguir en materia de paz una política de Estado, que la paz sea una estrategia de Estado, no una política de un gobierno, porque un gobierno puede ser hoy y mañana no, y muchas veces ocurre que el gobierno siguiente echa para atrás los acuerdos. La única manera de que eso no ocurra es que la decisión la tome aquí, en este caso, el constituyente primario, que tiene mucho más fuerza, más poder que el poder constituido. Por eso, para nosotros es de suma importancia este aspecto. Que tenga fuerza constitucional y que sea un mandato del pueblo. Además, nos dará otro elemento que es fundamental para rodear de confianza un proceso como este que estamos desarrollando, que es el de la seguridad y certeza jurídica. Que no hayan trampas a futuro, porque en Colombia se han desarrollado procesos que han terminado siendo unos engaños espectaculares, como ocurrió con el proceso que adelantó el gobierno del señor Uribe con sus amigos, los paramilitares. A todos ellos les incumplieron, hoy se quejan amargamente por esa circunstancia, y ocurrió que en el momento en que comenzaron a hablar, a denunciar a los responsables del paramilitarismo en Colombia, a mencionar ya industriales, generales y otras personalidades intocables, para silenciarlos, los extraditaron a los Estados Unidos. Bueno, dejo por ahí esta respuesta. Tiene la palabra Telesur de Venezuela, se va preparando Televisión de Prensa Latina de Cuba. Buenas tardes. Ustedes acaban de dar 10 propuestas hechas públicas, pero ¿cómo evalúan hasta ahora lo que está pasando en esta mesa de diálogo? Ya el gobierno dio su evaluación el día de hoy. ¿Cómo le evalúan ustedes todos estos días en la mesa de diálogo? Y por otra parte, el gobierno hablaba hoy de que solo será un cese al fuego cuando se alcancen acuerdos definitivos. ¿Qué dicen ustedes ante eso? Partes están en la idea de desarrollar un proceso de manera ágil y que los compromisos que se haga el gobierno pues tengan una solución de fondo. Esto no es un tema sencillo el que estamos tratando, porque en Colombia existe una estructuración latifundista de la tierra que ha generado, además de miseria, una confrontación, una guerra en la que han muerto millares y millares de personas. Entonces, por más celeridad que se le coloque al asunto, hay que mirarlo en detalle y requiere unos tiempos, ¿verdad? Como van las cosas, creemos que llevan buen ritmo, porque por lo menos ustedes hoy pueden conocer ya una propuesta de las FARC, 10 puntos de los cuales hoy hemos desarrollado uno, que es el quinto, el de acceso a la tierra. Ustedes pueden ver el comunicado también que se sacó hoy, y ahí se expresa que pues hay unas aproximaciones y tienen que ver con los diagnósticos que se hacen
para llegar a la conclusión de que la injusta distribución de la tierra en Colombia, ese sistema injusto de tenencia, pues ha generado la miseria que hoy padece el campo. Entonces creemos que va a un buen ritmo, creemos que hay resultados concretos como estas aproximaciones y de parte nuestra pues la presentación de esta propuesta detallada. Sobre el otro aspecto, el de que la terminación del conflicto es la que da la pauta para el inicio de las transformaciones. Bueno, el gobierno tiene sus opiniones, nosotros las nuestras, pero solo son eso, opiniones. Lo que hemos dicho es que una vez se superen todas las injusticias que son las que han causado la confrontación, entonces nosotros ya estaríamos en disposición de asumir la lucha política en democracia, porque se supone que se abriría esta posibilidad. Por ahora estamos en una discusión. Creemos que para comenzar a solucionar los problemas que hay en Colombia, no hay que esperar a que terminen estos diálogos. Hay soluciones que son deber del gobierno. La miseria que hay en el campo debe estarse solucionando ya, y eso no se soluciona prometiendo titulación de tierra solamente para que las transnacionales tengan la posibilidad de acceder y quitar de manera legal la tierra al campesino. Entonces estamos en abordando esos temas de esa manera, cada quien tiene unos puntos de vista y lo que tenemos hasta el momento, como lo dice el comunicado públicamente, son solo aproximaciones. Le damos la palabra a Televisión de Prensa Latina de Cuba y se prepara CMI Televisión de Colombia. Buenas tardes. Además del foro sobre desarrollo rural integral, los resultados de las mesas regionales convocadas por el Congreso y las consideraciones que se han recibido en la web de la mesa de diálogo, ¿han intercambiado ustedes valoraciones y criterios directamente con grupos o actores de la sociedad civil? ¿Han recibido retroalimentación de los partidos políticos, de los principales partidos políticos colombianos? Gracias anticipadas. Sí, buenas tardes. Mire, no solamente los foros que se hicieron en Bogotá y en las regiones, sino que se ha producido una verdadera avalancha en las municipalidades. Por ejemplo, en el día de hoy recibimos de Tuluá en una propuesta de un foro donde participaron 137 organizaciones campesinas. Es decir, la discusión en el país realmente continúa dándose. Ahora, nosotros hemos planteado que es una necesidad imperiosa que el pueblo colombiano, sus organizaciones, participen activamente en la discusión. El gobierno, por su parte, ha puesto una serie de obstáculos y de talanqueras que no permiten, digamos, una mayor participación con los partidos políticos, con las iglesias, con el movimiento campesino, con el movimiento universitario. Tenemos una dificultad muy seria y poderosa. Es que el gobierno colombiano amenaza con judicializar a cualquier persona que se acerque a La Habana a dialogar con las FARC. Nosotros hemos venido denunciando esto como un atropello, puesto que ninguno de los que estamos aquí en la mesa de diálogos tenemos órdenes de captura. Son una delegación abierta, que ni siquiera Interpol puede capturarnos en este momento. Ustedes fíjense que ellos construyen una legalidad que inmediatamente violan. Entonces le tienen temor a que las delegaciones puedan venir hacia Cuba. Es más, incluso en algunas partes hemos tenido que frenar barcos enteros de pobladores que dicen: queremos hablar con las FARC, queremos que se nos escuche. Entonces obviamente hay una escucha ahora
totalmente parcial. Nosotros queremos abrir más y más siempre la cuestión de la participación popular y que las organizaciones y los individuos, las personalidades puedan venir y hablar con las FARC y con la mesa. Un breve complemento a lo que acaba de señalar Ricardo. Para nosotros es de suma importancia las opiniones que están produciendo estos foros y estos eventos regionales en Colombia. Les puedo asegurar que las 10 propuestas para una política de desarrollo rural y agrario integral con enfoque territorial recogen en síntesis la opinión de las organizaciones sociales y políticas y hasta de los gremios, porque como ustedes saben, en el foro realizado en Bogotá, auspiciado por la ONU y por el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, participaron hasta los gremios y movimientos políticos importantes como Marcha Patriótica. Hoy en el resumen o en el informe, en el balance que nos estaban presentando Bruno Moro, responsable de Naciones Unidas Colombia, y el catedrático Alejo Vargas del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, nos informaban sobre esta situación extraordinaria de cómo en medio de semejante diversidad y de tantos intereses distintos, el ambiente del intercambio fue de mucho respeto. Incluso nos comenta que uno de los jefes empresarios, usted me recuerda el apellido, Mejía, Rafael Mejía, participó durante mucho rato en una mesa de discusión integrada exclusivamente por afrodescendientes. Bueno, estas cosas queríamos comentarles, pero para significarles fundamentalmente que para nosotros es muy importante la opinión que están dando los colombianos, ya sea a través de foros como este que acabo de señalar, o de las reuniones regionales que está impulsando las comisiones de paz de Senado y Cámara de la República. Las comisiones de Senado y Paz de Senado y Cámara nos hicieron llegar también unas conclusiones muy importantes. La síntesis de esas opiniones de la gente en diversas regiones, en 7 regiones de Colombia. Y esas opiniones también las hemos tenido en cuenta para elaborar esta propuesta al gobierno. Así que el pueblo colombiano, las organizaciones sociales y políticas pueden estar seguras que en esta delegación de las FARC está su voz, buscando la paz a través de encontrar una política agraria y rural justa. Muchas gracias. CMI Televisión de Colombia se prepara Televisión de España. Buenas tardes. El gobierno ha sido claro hoy en responderle a la guerrilla que no va a hacer un cese bilateral de fuego hasta que no haya un acuerdo definitivo, hasta que se finalicen estas conversaciones. ¿Ustedes piensan de pronto en una tregua nuevamente para darle confianza al país? Ha habido muchas críticas de que mientras se negocia aquí ha habido otros atentados contra la infraestructura, contra la población. Entre la decisión del gobierno de no aceptar la propuesta de las FARC de establecer un cese bilateral y la decisión de las FARC de declarar este cese a finales del año y comienzos de media todo un debate en nuestro país. Debate en el que se pronunciaron los distintos sectores sociales y políticos de Colombia, y podemos constatar que la gran mayoría de los colombianos apoyaron la propuesta de cese al fuego. Digamos que esta batalla, en este largo proceso de lucha por la paz, la ganamos mostrándole a los colombianos voluntad de paz. Efectivamente, el gobierno ha hablado bien claro de su decisión de continuar la guerra
nosotros hemos ratificado ante esas palabras nuestra decisión también de continuar por un cese al fuego bilateral, y también hemos señalado nuestra disposición, si no hay acuerdos que paren el conflicto, que paren la guerra, estamos decididos a firmar acuerdos intermedios como armisticios o acuerdos humanitarios que faciliten y construyan puentes en medio pues de este huracán que la política de guerra puede generar en nuestro país. Entonces están claras las posiciones. Hay que crear una situación interna en nuestro país que favorezca ampliamente la voluntad de paz y que además genere el medio ambiente necesario para que los diálogos que se desarrollan en La Habana puedan llegar a feliz término. Tiene la palabra Televisión España. Se prepara periódico Los Trabajadores de Cuba. Televisión España no está, entonces seguimos con periódico Los Trabajadores de Cuba. Tampoco está. Tanto el gobierno como la FARC se han pronunciado recientemente por acelerar el diálogo de paz. Esto presupone una determinada disposición de ambas partes en esa dirección. Santrich se refería hace unos momentos a que las conversaciones marchan a buen ritmo. Debemos interpretar que se está concretando en la mesa de conversaciones esa voluntad manifestada por ambas partes. Quisiéramos también, en relación con este asunto, que se nos dijera si existen factores externos al gobierno y a la guerrilla que conspiran contra esa voluntad negociadora expresada por las partes y esa celeridad. Bueno, ese es un punto de vista de las FARC y del gobierno. Ustedes escucharon las declaraciones de Humberto de la Calle Lombana en tal sentido, diciendo que hay aproximaciones como también, y es obvio, existen diferencias, hay puntos encontrados. Desafortunadamente tenemos el compromiso común de no traer al público los debates que se producen, pero sí ustedes tienen conocimiento ya de la propuesta concreta de las FARC. Eso significa avances, como lo decía hace un momento, y en nuestra opinión ese es un ritmo, yo creo que de mambo, o sea, no es un ritmo suavecito, sino que va acelerado. Pero sí existen sectores que le hacen la guerra a este emprendimiento de paz. Varias veces nosotros hemos denunciado a la gran prensa colombiana, donde medios como Caracol, RCN, Semana, El Tiempo, El Espectador, no pierden oportunidad para denigrar de los voceros de la insurgencia y para generar matrices de opinión contrarias a esperanzar al pueblo en función de un acuerdo que es posible si definitivamente las élites gobernantes de Colombia se desprenden y ceden en por fin reconocer los derechos de las mayorías empobrecidas de Colombia. Entonces, en Colombia existe una situación, y es que el alto mando militar se ha vuelto deliberante, incluso interpelando a su propio jefe, que es el presidente. Y ustedes escuchan a generales como Mantilla y otros, que mientras el presidente, por ejemplo, dice que reconoce el cese de acciones ofensivas que hizo las FARC, estos generales que además se inventan los combates,
lo colocan casi en una situación de mentiroso. Entonces esos son sectores que hacen mucho daño, porque en vez de coadyuvar a generar un buen ambiente, ni siquiera con el lenguaje ayudan en eso. Entonces tenemos que llenarnos de mucha paciencia, de mucho optimismo y seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para que los puntos de acuerdo se sigan encontrando y que al final, ¿verdad?, podamos, cuando los volvamos a citar, decirles, bueno, hay humo blanco. Pero a mí sí me parece que hay unos enemigos que están quedando en evidencia por estos días, que es un sector de latifundistas ligados con prácticas paramilitares, amigos del señor Álvaro Uribe Vélez, y que no quieren ceder a sus privilegios, que no quieren que se les toque el latifundio. Y eso es muy grave, porque nosotros no queremos que se repita la historia de reformas agrarias que no fueron reformas agrarias porque no se atrevieron a atacar el latifundio. Para no perder sus tierras ante el avance de los campesinos en grandes movilizaciones de ocupación, resolvieron más bien enviar a los campesinos a ampliar la frontera agrícola y a las fronteras del país para no hacer reforma agraria. Consideramos que esos son unos enemigos que hoy se están mostrando en el esplendor de su mezquindad. Y el país debe estar muy atento a esto. Ahora parece que tienen también pretensiones políticas para hacerse al poder, al gobierno, para impedir todo avance progresista en Colombia. Yo quisiera añadir también un poquito sobre esos enemigos públicos y agazapados de la paz, que además tienen tentáculos internacionales. Una extrema derecha que comienza también a moverse en el continente, sobre todo en Ecuador y en Chile. Estos enemigos son pocos pero con mucho poder, y por eso también es necesario que el pueblo colombiano, la comunidad internacional, los amantes de la paz, los mismos periodistas independientes tengan los reflectores y las lupas sobre este modo de actuar y este peligro que es real sobre los diálogos que llevamos. Tiene la palabra resumen latinoamericano. El micrófono ahí, por favor. ¿No está? Entonces seguimos con RCN de Colombia. Buenas tardes. Me llama mucho la atención el tema de la Asamblea Constituyente, Iván, en el sentido de que quisieron una seguridad jurídica para evitar lo que pasó con los paramilitares y su extradición. ¿En qué consistiría esa seguridad jurídica? Es decir, ¿qué tendría que decir o qué tendría que hacer la Asamblea Constituyente para garantizarles esa seguridad jurídica? Gracias. Sí, va a responder Andrés, pero yo lo expliqué hace un momento, ¿no? Lo que decide el Poder Constituyente no lo puede variar más adelante, el Poder Constituido. Entonces, por eso pensamos que un mecanismo de refrendación a futuro, ¿no? Estamos como ya soñando despiertos, apenas estamos empezando a dar los primeros pasos en dirección a un entendimiento. Como ya se ha explicado aquí, a pesar de las aproximaciones, de los encuentros,
todavía pues existen divergencias, ¿no? Divergencias de fondo. Esas divergencias tenemos que abordarlas y discutirlas. ¿Cómo es que nosotros decimos, aludiendo a Bolívar Santrich, la verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir? Y por eso al gobierno de Colombia le hemos pedido que utilicemos en estos intercambios esa arma. Que nos alejemos de las maniobras. Que nos alejemos de estrategias de negociación que para el caso concreto de las FARC pocas posibilidades tienen de éxito, ¿no? Entonces no hay como hablar directamente, plantearnos las cosas como son y decir, mire, existe este problema, vamos a solucionarlo de esta forma. Miren, a mí se me olvidaba hace poco decir esto con relación a con relación a los enemigos de este proceso. Me estaba refiriendo a los latifundistas, a los ganaderos. Los ganaderos están ocupando en la producción ganadera unas 40 millones de hectáreas y tienen un hato ganadero de 22 millones, más o menos. Esto quiere decir que tienen como unas 22 millones de vacas y novillos. Realmente esa gran extensión, porque lo que hay es ganadería extensiva, se puede reducir de ese gran globo de tierra, se pueden sacar como mínimo unos 20 millones, como lo decimos en la propuesta que acabamos de comentar aquí. 20 millones de hectáreas para distribuirlas entre los campesinos sin tierra, para entregarlas a las comunidades organizadas, llámense de campesinos, afro o indígenas, o a la gente que simplemente quiera trabajar la tierra, a los desplazados y a las mujeres. Siempre incluimos aquí a las mujeres, porque han sido unas víctimas bastante fuertes en esta confrontación. Ellas, que a veces han tenido que quedarse solas por la violencia irracional que se desarrolló en el campo. Yo le doy la palabra a Andrés ahora sí. Quisiera agregar que para los colombianos este tema de la Asamblea Nacional Constituyente es de suma importancia, no solamente en función del proceso de paz, sino como parte de la historia reciente de nuestro país, que trabajara un proceso constituyente que fue aprovechado para la creación de una nueva constitución. No han pasado 20 años y ya esta constitución establecida en ese entonces ha sido remendada y vuelta hecha un harapo reaccionario y antipopular. Cuando nosotros reclamamos la Asamblea Nacional Constituyente, estamos también reclamando una posibilidad para que la patria se modernice, se actualice en sus formas de gobierno, en sus instituciones políticas. Puede haber sectores en el gobierno que entiendan que un proceso de paz con las FARC es una negociación con un sindicato que se puede sofocar con la fuerza disponible o corrompiendo dirigentes. Hasta ahora los procesos de diálogos con las FARC han puesto a circular las ideas más fuertes y se ha convertido todos los procesos, desde el que se desarrollara en Casa Verde con el comandante Manuel Marulanda hasta hoy, en el principal acontecimiento político del país. Así que hoy los guerrilleros de las FARC no podemos pedir algo menor que una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de referendación y de actualización y modernización y mecanismo que reinserte a Colombia, a América Latina, que cambia, mientras que Colombia se niega a cambiar, a entrar en ese contexto latinoamericano, nuevo contexto que se ha logrado con cambios pacíficos, con triunfos electorales de fuerzas de distinta denominación.
Entonces la Asamblea Constituyente es la verdadera garantía para que los insurgentes pensemos transitar por los caminos de la acción política. Señalo esto para terminar. Hoy hay dos sectores absolutamente contrarios que identifican la Asamblea Constituyente como una posibilidad, que somos nosotros y los sectores del uribismo. El uribismo, para blindarse ante la posibilidad de que se vaya a la cárcel por narcotraficante y paramilitar, y nosotros para refrendar estos acuerdos que, como ustedes lo escucharon hoy, contemplan la solución del problema agrario como uno de los puntos. Pero esperen que pasen los meses y verán que otros sectores van a empezar a interesarse en la Asamblea Nacional Constituyente, en la medida en que el país se introduzca más en ese periodo preelectoral que ya se ve marchar con bastante celeridad. Eso quería yo agregar. Bueno, lo sentimos, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su presencia y que tengan muy buena tarde. Tranquilo, hermano, tranquilo, hermano, yo le respondo sus preguntas. Usted ayer me indagó sobre unas tierras, le pregunté la fuente, me dijo que su fuente era las fuerzas militares, lo cual mueve un poco a risa. Pero tranquilo, yo sé que ese argumento, ayer lo califiqué de una campaña manipuladora mediática, sí, y le digo ¿para qué es esa campaña manipuladora mediática? Para ocultar el verdadero problema, que es el del latifundio, para ocultar la pretensión de una política económica que pretende abrir las puertas del país a la explotación minero-energética y a la implementación de plantaciones forestales y de la producción de biomasa para los agrocombustibles. Entonces uno entiende que hayan sectores de estos enemigos de la paz que quieran generar confusión y entonces hasta se animan a tender cortinas de humo para distraer la atención sobre este tipo de maniobras que están afectando la soberanía de nuestro país. Y los colombianos debemos estar muy atentos a proteger lo nuestro, porque además hay una ligazón de esta pretensión con la titulación, con la formalización de la propiedad, y nosotros lo estamos alertando desde Oslo. Hay que tener cuidado, porque lo que se pretende ahora es continuar con el despojo, pero de manera legal. Durante 25 años en Colombia hubo un despojo violento paramilitar, a través del ejército también y el Plan Colombia, de tal manera que el régimen se salpicó tanto en sangre que tiene que cambiar la modalidad operativa porque la presión internacional exige cambios. Bueno, lo que no queremos nosotros es que ahora se recurra a medidas como la formalización para lavar un poco el rostro ensangrentado del régimen frente al gran despojo que ha habido en este país. No, el latifundio se ha amasado en sangre de colombianos y en sangre de campesinos inocentes. Entonces nosotros no queremos que esa formalización sirva para que el campesino, una vez con su título en sus manos, sea inmediatamente abordado por las transnacionales para decirle véndame o arriéndame, para que de nuevo el campesino quede sin tierra. Es lo que nosotros no queremos, y entiendo que se molesten. Fajardo usted, ¿no? Pero estoy molesto, Iván. No, el molesto eres no, tú. Pero sus patronos sí. No. Esos entonces tratan de generar una matriz de opinión, pero puro para embolatar las cosas. Usted debiera, hermano, usted no pertenece a esa clase, no. Usted debiera más bien reflexionar, ¿no?
en que usted debe estar al servicio más bien de una cantidad de gente que aquí en Colombia vive en unas condiciones realmente dramáticas. Mire esas cifras que tenemos tan complicadas acerca de la situación social en Colombia. De 45 millones de colombianos que somos, 30 millones viviendo en la pobreza, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Una situación realmente, pero muy, muy dolorosa. Podríamos hablar de otros índices. Por ejemplo, Colombia ocupa un tercer deshonroso lugar mundial en cuanto a la desigualdad, ¿no? Y entonces nos dice que el país está progresando. Darío, ¿qué se llama, no? Diego Fajardo, sí. Que el país está progresando porque mire las importaciones que hay. Pero nosotros nos preguntamos, ¿quiénes están exportando? Están exportando las transnacionales basadas en territorio nacional. Y el gobierno las ha colmado de gabelas tributarias, de exenciones tributarias, y les está permitiendo llevarse en los capitales totalmente hacia el exterior. Bueno, yo no quiero abundar en estos temas. Pero no me respondiste, Iván, no me respondiste la pregunta. ¿Qué quiere usted? Iván, la unidad de restitución de tierras creada por la ley de tierras está recibiendo las denuncias de campesinos que han sido despojados por paramilitares, por fuerzas de derecha mi hermano, y por esa fuerzas es la de oficina izquierda. de restitución de los victimarios, ¿no? Pero ahí están acudiendo las víctimas y van a decir que han sido despojados de las tierras. Esa es la restitución de los victimarios para engañar, para manipular. Eso es lo que trato de decirlo desde ayer, pero no se moleste, mi hermano. No. Tenga usted todo mi abrazo y mi afecto. Hasta luego. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.